Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Creo que soy uno de los que viene más lejos acá para poder participar junto a ustedes, para poder contarles respecto a ciertas luces que vemos desde el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, eh, sobre todo con lo relativo a cómo las acciones de formación pueden ser una respuesta a los desafíos que tiene la inteligencia artificial en la región. Eh, y cómo eso también puede ser una base para lo que están trabajando actualmente en el marco de la política que va a impactar en toda la región. Antes que todo me gustaría, porque no es obvio que nos conozcan, contarles un poco sobre CENIA. Nosotros somos un conglomerado de universidades de Chile que tenemos la misión de conectar la investigación de vanguardia en inteligencia artificial con necesidades de la industria, del Estado, para el desarrollo del ecosistema de inteligencia artificial. Básicamente lo que estamos haciendo acá es poder acercar la inteligencia artificial al servicio de las personas, de la industria, que pase de las revistas tecnológicas, sino que pase a las áreas de productividad. Una visión que dice nuestro director es que pasemos de los diarios del área de tecnología al área de negocio, de productividad, que las personas puedan ver la inteligencia artificial en el día a día y cómo les pueden ir aportando valor. Para eso, nuestra experiencia y lo que les queremos nosotros transmitir viene de tres grandes líneas. De una investigación de excelencia, tenemos 5 líneas de investigación que representan casi el 90% de la investigación en inteligencia artificial en Chile. Tenemos áreas de incidencia pública y divulgación, porque efectivamente se habla mucho, pero bueno, ¿cómo medimos? ¿Cómo vamos viendo qué cosas tenemos que ir promoviendo? ¿Cuáles son las áreas donde hay potencial y oportunidades? Y finalmente, un área de transferencia tecnológica que nos permite estar cerca de la industria, haciendo soluciones tecnológicas para el Estado, para empresas y para todo el ecosistema de inteligencia artificial. De aquí tenemos un cuerpo de ingenieros de alrededor de 40, 45 ingenieros e ingenieras que trabajan junto a la industria, levantando problemáticas, haciendo soluciones inicialmente y tratando de que finalmente esto no quede solo en el papel, sino que queden en soluciones específicas para la mayor adopción de inteligencia artificial. Eso ha hecho que a partir de estas 4 primeras universidades con las que estuvimos trabajando, podamos extenderlas y hacer que todo el ecosistema de educación superior trabaje finalmente y se incentive por realizar investigación, transferencia tecnológica e investigación, e incidencia con inteligencia artificial, expandiendo el trabajo que está detrás. Eso está apalancado de distintos proyectos que les quiero contar y cómo estos proyectos pueden ser un ejemplo de trabajo colaborativo, de cómo también podemos aprovechar los factores habilitantes y las oportunidades que tenemos como región para poder, aún así, como nos decía Eduardo, a pesar de que estamos tecnológicamente quizás comparándonos con el norte global, ¿no es cierto?, tenemos nuestras ventajas. Y es importante identificarlas y permitirnos hacer proyectos como los que les voy a contar durante hoy día, como el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, la TAM-GPT, que es el primer modelo de lenguaje latinoamericano, ¿no es cierto? Y Hazlo con IA, un programa de formación masivo para el sector público y también para pymes y empresas pequeñas, y empresas pequeñas, efectivamente. Por eso es importante, y un poco cuando hablábamos con Jen antes que todo, ir viendo cómo una política se puede representar como una visión. Generalmente un poco lo que nos ha pasado con inteligencia artificial y lo que hemos aprendido es que se habla mucho, pero se hace poco. Se invierte poco, como nos mostraban anteriormente, en I+D, pero particularmente en inteligencia artificial. Sin embargo, es bueno visualizar qué es lo que queremos hacer con estas políticas. Hicimos un ejercicio a partir del trabajo que pudimos ver que se está realizando, viendo un caso de Amanda. Imagínense el 2038, el premio Turing del 2038, Amanda, que es una profesional latinoamericana, sube al escenario, es la primera latinoamericana en ganar este Nobel de la Computación, premio que también comparte con el Dr. Hinton, que es de la Universidad de Toronto, uno de los padrinos de la inteligencia artificial, justamente de Canadá, y en sus trajes lleva la insignia de sus raíces, de su colegio, ¿no es cierto?, y de su profundo cariño latinoamericano. Y lo importante es ver que este momento no es una casualidad, sino que puede ser el resultado de algo que ha sido planificado, de por qué estamos haciendo las políticas. Perdón. Y volvamos para atrás.
¿Qué fue lo que la incentivó? ¿Cuál fue la chispa? Amanda tuvo en la secundaria la oportunidad de conocer los riesgos y las oportunidades de la inteligencia artificial, sus conceptos claves, interactuar con distintas plataformas, aprendió a acelerar tareas diarias, su familia también, iba a las distintas pymes o almacenes del barrio y conocía cómo las pymes estaban incorporando inteligencia artificial, y su país contaba con una plataforma para quienes quisieran aprender y profundizar sobre esto. A lo largo de su carrera, luego que entra a estudiar, entre el 2029 y 2032, realizó una serie de intercambios y colaboraciones en universidades de Latinoamérica. Cada universidad tenía especializaciones según su expertise, de regulaciones, cómputos, datos, según el expertise de cada uno de los países, para desarrollar proyectos con un sentido social de pymes y escuelas rurales. Y además pudo participar en programas de transferencia tecnológica y a partir de su universidad crear su primera experiencia como empresa. A los 22 años, el mundo entero la quería, ¿no es cierto? Centros como OpenAI, INRIA, Deep Learning en distintos espacios la querían, ¿no es cierto? Pero escogió Latinoamérica. ¿Por qué alguien con esas características, con esta lumbrera mundial, ¿no es cierto?, elegiría Chile o Latinoamérica, perdón, puse Chile, pero en la referencia de acá, sobre OpenAI o cualquiera de estos países, ¿no es cierto?, de nuestros países? ¿Por qué? Perdón la referencia. Es porque, y eso es lo importante, existía un ecosistema que hacía que Latinoamérica fuera efectivamente un espacio para desarrollarse. Existía sostenibilidad financiera, una plataforma latinoamericana de inversión, ¿no es cierto? También existe demanda para servicios especializados, una generación de un royalty para empresas tecnológicas por parte del Estado, privados. Hay un ecosistema de talento, hay cátedras en Latinoamérica de inteligencia artificial, recursos, formación, hay una comunidad de investigadores potente, hay una conexión entre la industria y el Estado que permite innovar, experimentar. Existe un contexto de inclusión y acceso abierto, procesos simples, ¿no es cierto?, que permiten que se pueda innovar sin tanta poca claridad, ¿no es cierto?, se dan lineamientos claros, se democratizan las oportunidades, no existe el sesgo de género, Amanda es una mujer. Y eso es importante para el mundo de la ciencia y la tecnología. Se promueve una guía responsable y ética, hay soberanía computacional, se promueve una gestión de datos abierta, se crean granjas de datos, gimnasios de entrenamiento de modelos y hay una capacidad de cómputo verde. Por algo, Amanda, en el 2038, piensa que esto es un camino evidente. Nunca se preguntó si en el país, ¿no es cierto?, podía liderar la inteligencia artificial, sino que funcionaba tan bien el ecosistema que esto era consecuencia de algo planificado, fue algo diseñado. Y eso es lo que les quiero llamar, que esta política no sea solamente un papel, como nos decían anteriormente también las autoridades, sino que construyamos este sueño de Amanda que puede estar en los distintos países, y perdón nuevamente la referencia, porque puse Chile nuevamente, pero puede ser en cualquiera de los países. Por eso es importante ponerle a esta visión también acción, de cómo vamos construyendo esos pasos, porque esa visión nosotros desde Chile sí vemos que es posible, y sí vemos que es posible, pero a través de la colaboración, no solamente de un país, sino que a nivel de Latinoamérica. Y los ejes para ese sueño están en el marco normativo de la política que se está construyendo ahora. Las capacidades institucionales, la innovación abierta, inclusión y acceso abierto, sustentabilidad y gestión ambiental, la cooperación regional y redes colaborativas. Si lo llevamos a acciones, eso nos van a permitir llevar este sueño y este camino que nosotros podamos crear en inteligencia artificial hacia el futuro. Y el desafío, y a lo que le llamamos también a los tomadores también de decisión acá, es poder construir estas autopistas para el desarrollo de la inteligencia artificial en Latinoamérica. Y para eso es muy importante saber dónde está Latinoamérica, para construir esa visión. Por eso es importante ir mirando, porque tenemos que saber cuál es la brecha, qué es lo que nos falta por avanzar, y en ese sentido, por lo menos en inteligencia artificial, me voy a ir a un dato quizás parecido al puente que mostraban anteriormente. Me va a quedar grabada esa imagen, Eduardo. Pero que sí nos muestra que podemos hacer algo profundamente potente de la región. El gráfico que ustedes ven acá, o el mapa que ustedes ven acá, son la concentración de modelos de inteligencia artificial que son generados por los distintos países. Si se dan cuenta, el sur global, pero particularmente Latinoamérica, muestra un muy bajo porcentaje de modelos que son creados desde acá, lo cual no permite un montón de cosas, hacen que las Amandas del futuro, del pasado y del presente
se vayan a esos países para poder desarrollar esos modelos. Que el capital humano avanzado no decida trabajar acá porque no están esas oportunidades de desarrollo. Y además también hay profundos desafíos éticos y contextuales que nos afectan directamente con la inteligencia artificial cuando no está contextualizada. Por otro lado, a propósito del desarrollo y cuáles son las ventajas comparativas, efectivamente en Latinoamérica, si nos comparamos con las demás regiones, estamos muy lejos si nos comparamos con aquellas patentes de soluciones basadas en inteligencia artificial que han sido creadas en los últimos 13 años. Esto es un dato del AI Index de Stanford, que muestra que Latinoamérica representa cerca del 0,04% de las patentes que están relacionadas con inteligencia artificial en el mundo, donde nuevamente es Asia, Estados Unidos o Norteamérica quien está liderando esta línea. Además, siguiendo con la conversación anterior, no nos pusimos de acuerdo, pero los datos sí. Hay una baja inversión, pero que también una baja inversión en relación al tamaño que tenemos nosotros como Latinoamérica. Efectivamente, somos el 8,8% de la población, el 6,5% del PIB global aproximadamente, pero sin embargo en inteligencia artificial representamos el 1,56%. Estamos muy lejos de lo que se espera para el nivel de desarrollo que tenemos en promedio, aun si lo hacemos en términos comparativos, no en términos absolutos. Estamos invirtiendo poco. Y puede ser por distintas razones. Por eso, junto a distintos actores de distintas partes, de hecho, particularmente hemos trabajado con actores que son de todo este ecosistema, generamos una pregunta que era fundamental. ¿Cuáles son esos factores que nos permiten, como Latinoamérica, poder ir desarrollando la inteligencia artificial y poder ir viendo cuáles son los potenciales y hacia dónde ir avanzando país por país? Distintos actores, distintos países, más de 19 países y actores también de la región, fueron colaborando en este trabajo que nos permitió conformar el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que con el apoyo también de distintas instituciones regionales y también de distintos otros países, nos permitieron generar este índice que nos ayuda a cómo entender la inteligencia artificial en Latinoamérica. El ILIA, por sus siglas, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, analiza el desarrollo de los países en tres grandes áreas. Por un lado, factores habilitantes, la infraestructura, los datos, el talento humano, la investigación, desarrollo y adopción, y la gobernanza. ¿Cuál es la visión e institucionalidad que tienen los países? La vinculación internacional y la regulación que permite el desarrollo de inteligencia artificial, como por ejemplo la regulación ética, sostenible, la regulación también respecto a la propiedad de los datos, etc. Y a partir de esto se fueron generando distintos puntajes donde fuimos catalogando a distintos países según sus niveles de estos factores habilitantes. Lo que ven aquí son la suma de los factores habilitantes y que, si bien se puede ver como un ranking efectivamente, tienen que verlo como un espacio donde uno puede ir viendo cuáles son las distintas áreas de mejora, clasificando los países por aquellos que son pioneros, que tienen un mayor nivel de factores habilitantes que le permiten el desarrollo, países que son adoptantes y exploradores. Y lo interesante es que esto nos permite ser una brújula para ir viendo cómo va avanzando la inteligencia artificial y estos factores hacia adelante. De hecho, en comparación con el 2024 al 2025, los países que estaban, por así decirlo, en una mejor posición, como es Chile, Brasil y Uruguay, que se condice también con los datos de investigación y desarrollo, institucionalidad, etc., muestran un bajo avance, lo cual también es un poco preocupante a propósito de que acá la idea es poder trabajar en conjunto como plataforma latinoamericana más que país por país. Sin embargo, la buena noticia es que gran parte de los países y muchos países se hicieron un salto muy grande en estos indicadores, lo cual muestra de que se han ido desarrollando la infraestructura, los factores habilitantes y también la institucionalidad, sobre todo la institucionalidad, para el desarrollo de la inteligencia artificial en Latinoamérica. Y les quiero compartir algunos hallazgos que son relevantes para esta conversación y que nos permiten ir viendo cómo la formación puede ser una respuesta hacia los desafíos del futuro. Por un lado, hemos catalogado este hallazgo el despertar de los adoptantes tardíos. Distintos adoptantes de inteligencia artificial o que están buscando adoptar inteligencia artificial se pegaron un salto muy grande en su condición habilitante, lo que les permiten que
lo que permite que en Latinoamérica exista una nivelación, ¿no es cierto?, de capacidades. ¿Por qué esto es importante? Porque permite que se generen menos alianzas regionales asimétricas, es decir, que todos podamos conversar sobre lo mismo. Si nos queremos compartir datos, capacidad de cómputo, si queremos compartir también información, si queremos hacer, ¿no es cierto?, estas pasantías o cátedra entre los distintos países, requiere que hayan ciertas condiciones habilitantes que permitan que entre los países se puedan conversar y trabajar, y eso también permite nuevas colaboraciones multilaterales. Aquí, de la región también, países destacados que tuvieron un gran salto respecto a sus condiciones habitantes, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, permiten también, han hecho avances bien importantes que les permiten tener un trabajo de nivelación para poder ya conversar en distintos estadios respecto a la inteligencia artificial y su incorporación. Por otro lado, otro hallazgo es el código abierto como oportunidad para América Latina y el Caribe. El aumento de los espacios de open source ha promovido el desarrollo de distintas aplicaciones, creación de nuevos productos y la generación también de nuevas soluciones a partir de esos datos y esa información. ¿Por qué esto es importante? Porque nos permite hacer soluciones locales sin tener que esperar licencias externas, ¿no es cierto?, para esto. Que venga algún externo, efectivamente, del norte global o de otro espacio, a tener que nosotros comprarle. Nos permite tener mayor soberanía respecto a nuestros datos y a lo que queremos, hacia dónde queremos enfocar la tecnología. Y a la vez fomenta el desarrollo colaborativo, porque da el espacio para una comunidad de desarrolladores. Hace que las Amandas digan, mira, aquí tengo datos para poder trabajar. Países destacados en esta línea que nos muestra el último ILIA es Honduras, justamente con su disponibilidad de espacios de open source. Talento humano, y aquí me voy a tener un poco más porque después vamos a ahondar. Hay mucha alfabetización, es decir, condiciones bases para poder comprender esto, pero poca especialización. Y si bien existe una base amplia de comprensión general de qué es la inteligencia artificial o ciertos habilitantes de que nos pudiesen ir acompañando, existe un embudo para que esto pase a un área más de especialización, para un área más de generación de casos de uso, es decir, está la tecnología, pero ¿cómo lo bajo a algo que me haga sentido, ¿no es cierto?, que nos sirva? Y esto es importante porque no tener especialización pone un techo a lo que se puede ir haciendo y pone un techo, sobre todo en esta carrera de la inteligencia artificial, a que seamos solamente consumidores de ella externa, más que tengamos alguna incidencia en su desarrollo. En este sentido, quienes han avanzado fuertemente, o nos muestran los datos en especialización, Costa Rica, que efectivamente también ha hecho un trabajo fuerte en esa línea. Y si tuviese que resumir un poco cómo se ve este talento humano, tenemos una gran base, una pirámide, que es una gran base de potenciamiento de la alfabetización, incorporación en los currículum de la inteligencia artificial o aspectos que la habilitan, el trabajo también de la generación de conceptos comunes, etc. Pero cuando entramos en la formación profesional en IA, es decir, profesionales que toman especializaciones respecto a IA o que se desarrollan en IA, este indicador va bajando y aún baja más en el capital humano avanzado. ¿Cuál es el riesgo de esto que tenemos como región en comparación con otras regiones que podrían pasar? Es que acá el desafío no es solo formar, sino que también retener. Porque esos talentos avanzados que están teniéndose, como no están prefiriendo actualmente Latinoamérica, se están yendo. Y lo que ustedes pueden ver acá es el flujo neto de retención de talento avanzado. A la izquierda, derecha, que lo veo al revés, a la derecha pueden ver aquellos países que tienen un flujo negativo, ¿no es cierto?, respecto a su tasa de retención, es decir, países donde se van más personas de capital humano avanzado, doctorado, ¿no es cierto?, y especialistas en inteligencia artificial, en comparación con otros países. Somos una región que no atrae el talento o no nos retiene. Y ahí hay un desafío que no es menor justamente para el talento. Tenemos poco y tenemos que cuidarlo y no lo estamos haciendo. Por otro lado, si nos vamos a las competencias y concentración de talento en inteligencia artificial, aquellas personas que se han especializado en Prompt Engineer, MLOps, distintos aspectos que van colaborando en el ecosistema de inteligencia artificial, nosotros para Lilia 2024 generamos un indicador junto a LinkedIn y fuimos viendo en distintas industrias aquellas personas que tenían a nivel porcentual, para poder compararlos, alguna habilidad destacable respecto al talento de inteligencia artificial, al desarrollo. Nuevamente ahí, si ven la línea que aparece como están todos más o menos juntos, ¿no es cierto? Hay un avance desde los últimos, del 2016 al 2024, todos los países han avanzado, destaca también Costa Rica, justamente, como les decía antes, que hay un avance en especialización mayor. Es una buena noticia, ¿no es cierto?
Pero si nos comparamos con los países que tienen mayor concentración de talento, el punto ese casi que arcoíris que está abajo somos nosotros, y arriba están los demás países que están llevándola, como decimos en Chile, respecto a la concentración de talento, más profesionales que están desarrollándose y desarrollando competencias para interactuar con la inteligencia artificial. Por otro lado, otro de los hallazgos es la gobernanza en inteligencia artificial. Y creo que tiene harto que ver con el sentido que se hablaba durante la mañana. Hay mucho plan, poca acción. Y quiero provocarles con eso, porque efectivamente pasar del plan a la acción es un desafío. Ese puente un poco que estábamos hablando anteriormente, cuando la institucionalidad solamente se queda en eso, que ese sea el fin y no un medio, ¿no es cierto?, se corre el riesgo de que estos documentos se conviertan en visiones declarativas, que no hay una respuesta para Amanda, una escasa vinculación presupuestaria, no hayan presupuestos asociados, no sea tema país, no queramos formarnos en IA, no queramos decir yo puedo hacer esto, sino que lo vemos como algo que hacen afuera y nosotros compramos esto. Ni generar el mecanismo de evaluación, de impacto, ¿no es cierto?, de las políticas para poder medirlo hacia adelante. ¿Y por qué esto es importante? Porque la gobernanza es una herramienta muy potente para apalancar la matriz productiva de los países, para poder generar sostenibilidad, pero también para atraer inversión, para dar certidumbre y para también fomentar que este 1,5%, ¿no es cierto?, de inversión crezca. Requiere de gobernanza, pero una gobernanza orientada hacia la acción, donde sirva y hagan certidumbres para que los países quieran invertir, no solamente el Estado, como veíamos anteriormente, sino que también los privados en esta línea. Países que destacan recientemente también con políticas, estrategias, agencias que comentábamos anteriormente, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, que han destacado en esta línea, pero no nos quedemos ahí, ese es el primer paso. En esa misma línea, como vemos acá, los países han aumentado en gobernanza, lo cual ha aumentado su capacidad de acciones que se pueden ir desarrollando, que es el gráfico que está al medio. Sin embargo, solamente para poner un dato, y a qué nos referimos con poca acción, se ha mantenido casi parecido el último indicador que ven allá a la izquierda, respecto a disponibilidad de datos. Acciones que estén destinadas a mejorar la disponibilidad de datos. Hemos crecido, insisto, en gobernanza, pero está el riesgo, tengamos ojo, en que eso no se traduzca solamente en visiones generales. Y por último, vemos que la inteligencia artificial generativa para la región es una oportunidad de democratización del acceso. Han bajado las barreras de entrada, hay nuevas dinámicas de captura de valor, hay empresas que están incorporando estas herramientas para poder incorporarlas a la matriz productiva. Permite que estos usuarios no expertos, a pesar de que tengamos poca especialización, podamos interactuar, ¿no es cierto? Y esto es importante porque si logramos distribuir bien esas capacidades de la IA generativa de usuarios, nos va a permitir también incorporar estos elementos para la matriz productiva. Y aquí países como Costa Rica, República Dominicana o Panamá están muy destacados respecto a su uso, tiempo de uso y especialización de uso de herramientas de inteligencia artificial generativa. Sin embargo, en la misma línea, no es menor decir de que Latinoamérica representa actualmente cerca del 20%, 17%, del mercado de descargas de plataformas de inteligencia artificial. Recuerden que nosotros somos cerca del 6,5% del PIB y representamos una inversión del 1,5% y somos más o menos el 8,8% de la población general. Es decir, estamos sobre representados, somos buenos consumidores, ¿cierto? Pero con una poca inversión. Entonces ahí está el riesgo de que seamos solamente consumidores de estas herramientas, ¿no es cierto? Entonces, como decisión clave y cómo la formación nos puede aportar en eso, con estos antecedentes, cómo avanzar en inteligencia artificial en Latinoamérica. Y queremos presentarle algunos ejemplos en base a nuestra experiencia que están profundamente asociados a la colaboración, a la apertura, a la escalabilidad y al trabajo colaborativo también entre países para promover la adopción y el ecosistema. ¿Cómo la formación nos puede aportar en eso? Y acá, para que se queden con un marco de trabajo donde aparecen más o menos todos los puntos.
Como paraguas temático, y esta es la experiencia de Chile, desde donde nosotros también como CENIA hemos colaborado, existe la Política Nacional de Inteligencia Artificial que da un marco de trabajo. No tenemos ley, pero da un marco de trabajo. Existen proyectos, que son los que aparecen ahí arriba, que permiten ir visibilizando la formación para actores específicos. Lo que ustedes ven acá abajo son las 4 áreas de desarrollo de transferencia tecnológica que como CENIA trabajamos junto a las distintas universidades en este ecosistema para crear, como se veía al lado, soluciones específicas para la industria. Eso nos permite tener ciertas capacidades para poder ir colaborando en distintos proyectos, por ejemplo, como la TAM GPT, que son herramientas que nos permiten atraer talento y desarrollar soluciones de inteligencia artificial contextualizadas a Latinoamérica. Y quiero partir por lo de la política. La política, acá, como toda política, parte de un proceso de conversación, acuerdos, que se definen en base a distintos conceptos, que es un poco lo que está pasando también ahora. El año 2021 se promulga esta ley luego de 2 años de discusión, ¿no es cierto?, y de conversación, perdón, esta política, y tuvo un principio fundamental que ha perdurado distintos gobiernos. Que la IA contribuya al bienestar de las personas, al desarrollo económico y que sea inclusiva y globalizadora. Hay una visión que no solamente sea desde Chile, sino que podamos disponibilizar de Chile hacia distintos espacios. Producto de esa política es justamente que nace CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, nace como parte de la política para poder hacer crecer este ecosistema. Nosotros somos una consecuencia de esta política y de acuerdos de distintas contrapartes que se ha mantenido en el tiempo y que busca también hacer autosostenible, generar proyectos en colaboración y por lo mismo creemos de que la colaboración, teniendo centros específicos, teniendo investigación, tener un brazo, por así decirlo, complementario, ayuda a que estas acciones puedan trabajarse de mejor manera. Nosotros somos una corporación privada, sin embargo nos relacionamos a través del ministerio. Eso es muy importante. A partir de este desafío, la primera acción que hicimos el año 2024 fue generar un programa gerencia, un programa de formación a líderes y tomadores de decisiones. Quisimos hacer que los tomadores de decisiones, que estaban estancados con la inversión en inteligencia artificial, pudiesen conocer cuáles son sus capacidades. Nos dirigimos a ejecutivos C-level, directores de empresas públicas, tomadores de decisión de ministerios, e hicimos un programa formativo que nos permitiese ir mostrando cuáles son las formas de captura de valor, porque nos dimos cuenta de que para pasar de la investigación a la acción, las personas tenían que darse cuenta en qué me puede servir esto. Y eso no estaba claro, lo dábamos por sentado. Este programa fue evaluado justamente con el BID, de hecho por acá estaba Galileo, quien fue parte importante de este trabajo. Un programa que lo hicimos como evaluación de impacto, donde hubo un grupo de control y uno de tratamiento. El grupo de control recibía una formación específica sobre inteligencia artificial y el de tratamiento sobre tecnología en general. Y nos dimos cuenta de que, primero, los programas de formación sí ayudan a entender un mayor entendimiento, sí ayudan a que las empresas y los líderes se sientan más cómodos respecto a la inteligencia artificial, sí hace que se aumente el uso de inteligencia artificial y la inversión de inteligencia artificial en las empresas y las instituciones, excepto para un área particular que son el lenguaje natural, modelos de lenguaje natural, que eso ya tiene que ver con otras tecnologías, pero lo que es análisis predictivo, machine learning, etc., la formación sí es efectiva. Muchas veces creemos que la formación puede ser algo general, pero podemos mostrar con datos que esto puede ser una realidad. Y básicamente el corolario es esto: cuando los líderes y gerentes tienen formación sobre la adopción estratégica de IA adaptada a la forma de captura de valor, ¿no es cierto?, sí se hace una diferencia significativa. Formar sí es importante. Y eso también lo muestra la escalabilidad que tuvo este proyecto. El año pasado también pudimos expandirlo, justamente también gracias al equipo de Galileo y al BID, con gerencia Panamá, junto a PEDE, acá en Ciudad del Saber, y también en Colombia, junto a Sintel, donde más de 250 líderes y tomadores de decisión también fueron parte de este programa. Y es un programa que tiene escalabilidad, tiene potencial para hacerlo. Son acciones concretas de formación que están para poder desarrollarse. Esto, en Chile por lo menos, nos permitió también hacer una vinculación con la empresa, a través de que los líderes fueron viendo, esto tiene valor, efectivamente, mira, qué bueno.
se nos sumaron instituciones gremiales, en este caso la SOFOFA. SOFOFA es uno de los gremios más grandes de industria de Chile, el primero, de hecho, que agrupa un montón de empresas que representan casi el 30% del PIB. Y se animaron a que hiciéramos una alianza en conjunto para promover la adopción en las empresas que son miembros. A partir de eso dijimos, bueno, ahora ya estamos convenciendo a los líderes, ahora vayamos a un diagnóstico general. Y lo primero que hicimos fue hacer un estudio de aceleración de ocupaciones. Generalmente la inteligencia artificial, cuando se quiere incorporar en el trabajo, se piensa a nivel general, ¿no es cierto? 30% de los empleos se van a morir por la inteligencia artificial, los radiólogos no van a existir, los ingenieros comerciales, que solamente existimos en Chile, se van a eliminar, ¿no es cierto? Sin embargo, este estudio lo que hicimos junto a académicos de Stanford, junto a la SOFOFA, nuevamente, ahí se van viendo alianza, y el CENSE, el mundo público, armamos un estudio y fuimos viendo las 100 ocupaciones más comunes en Chile y viendo tarea por tarea la oportunidad que tenía la inteligencia artificial generativa de acelerarla. Es decir, que esa tarea se pudiese realizar en menos tiempo, en la mitad del tiempo, manteniendo la calidad. Y el resultado fue, ahí pueden ver el estudio, que el 48% de las ocupaciones analizadas tienen potencial de aceleración. Nos dimos cuenta de que si uno analiza el valor hora por la cantidad de tareas, representa casi el 12% del PIB. No es productividad, pero sí muestra un valor gigante que tiene el potencial y el valor de la inteligencia artificial. Cerca de 1,2 millones de personas tienen un alto nivel de aceleración en sus tareas. Y los mayores beneficios o los mayores espacios donde se ven esas formas de captura de valor son en las pymes, en el sector público y en la educación. Y se ve más o menos así. Lo que hicimos acá fue tomar las 100 ocupaciones, ¿no es cierto?, y hacer un indicador de 0 a 100, donde 100 representaba que el total de sus ocupaciones podían ser aceleradas, 0 que el 0%, y si se dan cuenta, bueno, ninguna está entre el 0, está en el 0 y ninguna está en el 100. Es decir, todos tienen potencial, pero ninguna 100%. Y además fuimos viendo el valor económico que tenían para la economía y el tamaño, que es el tamaño del globito, que representaban en cantidad de trabajadores. Y esto se ve más o menos así, ahí después con la presentación ustedes lo podrán ver, pero fuimos viendo tareas por tareas, fuimos analizando aquellas que podían ser aceleradas y le dimos una categoría de E0, perdón, que no podían ser aceleradas, le dimos la categoría de E0, aquellas que podían ser aceleradas con la tecnología disponible ahora, que le llamamos E1, y aquellas que requerían el desarrollo de un software para poder conectar información y le llamamos E2. Y con eso fuimos calculando el total de tareas y ahora estamos colaborando para que veamos cómo capturar ese trabajo. Con ese tamaño de oportunidad aumentó el nivel de incidencia y organizaciones que quisieron sumarse a esto. Sumamos al Ministerio del Trabajo, a la SOFOFA, ya ahora al gremio, ya no solamente a su área de futuro del trabajo. Se sumó Google.org para poder acompañar este trabajo y creamos una mesa de capital humano para poder decir cómo podemos hacer que este tamaño de oportunidad llegue efectivamente a la economía. Acuérdense, queremos pasar de la área de tecnología al área de productividad, que veamos, que las personas vean que efectivamente esto puede ayudar a su productividad. De ahí nace otra iniciativa de formación que se llama Hazlo con IA, ¿ya?, que también lo pueden ver ahí, que Hazlo con IA es una iniciativa que busca acercar la inteligencia artificial generativa al mundo del trabajo y particularmente nos centramos en dos áreas donde la inteligencia artificial, en tres áreas, perdón, donde la inteligencia artificial podía tener mayor aceleración: pymes, funcionarios públicos y profesores. Además, se complementa con un componente del desarrollo de soluciones para esos públicos y además la generación de evidencia para la toma de decisiones. Hazlo con IA partió y tiene la característica de ser una iniciativa que no solamente le hablamos sobre qué son los modelos en términos generales, sino que trabajamos durante mucho tiempo junto a la industria, junto a representantes de pymes, junto a representantes de trabajadores, de asociaciones gremiales. Fue un trabajo muy largo de generar confianza respecto a la inteligencia artificial, de poder ver cómo esto podía acelerar, para poder traducir esas oportunidades a tareas, habilidades, y esas habilidades a cursos. Las personas en estos cursos no aprenden cómo mejorar o optimizar un sistema, sino que aprenden, por ejemplo, cómo utilizar inteligencia artificial para la evaluación de políticas públicas, cómo utilizarla para el desarrollo de marketing o descubrimiento de nuevos mercados.
asociados a las necesidades que tienen esos espacios. Ese es el valor que tenemos que generar con las instrucciones y con los cursos. A partir de eso, una de las grandes innovaciones que tiene esto y que se pone a disposición como bien público dentro de Chile, esto es un algoritmo que nosotros entregamos, nosotros antes de poder ir generando estos cursos, las personas hacen una encuesta de habilidades, cuáles son las habilidades que quieren acelerar con la inteligencia artificial, recordando el estudio anterior, ¿no es cierto? Luego esa encuesta que se hace inicialmente, a cada persona se le entrega una ruta personalizada. Tenemos un montón de ingredientes de curso, pero cada persona recibe un plato distinto, por así decirlo, para maximizar las posibilidades que terminen, para adaptarlo mayormente a sus necesidades y para promover la adopción en sus contextos. Eso ha hecho que al momento tengamos más de 120.000 usuarios inscritos, más de 115.000 rutas creadas, 27.000 cursos completados y distintos embajadores de esta iniciativa. Sumamos a todos. Esto es algo que no es solo Xenia, somos un montón de actores, como pueden ver ahí en las imágenes, que estamos sumándonos a hacer esto y lo queremos promover como espacio general. Junto a esto se fueron generando también distintos mínimos productos viables. Hemos trabajado con Corfo, la Corporación de Desarrollo, pero también con redes de almacenes, que no tienen la oportunidad de poder generar desarrollo de inteligencia artificial a menos que exista este tipo de iniciativas. Creamos un comparador, por ejemplo, de proyectos de admisibilidad, que es un proyecto que permite analizar más de 16.000 postulaciones de proyectos a la Corporación de Fomento, que antes se demoraba más o menos 2 semanas en analizar todo, en media hora. En la red de almacenes logramos apoyar para un problema que tenían, para analizar las facturas y ver los valores unitarios de cada una de esas facturas por los distintos impuestos y costos que estaban ahí. Soluciones reales. Eso es lo que estamos buscando promover a partir de la coordinación de distintos actores. Y lo bonito de esto es que tenemos hallazgos preliminares que muestran un aumento significativo pre y post en alfabetización, que es una de las áreas de investigación que estamos viendo, que efectivamente pre y post cursos, las personas sí tienen un aumento de su conocimiento y esto es independiente también del género, que era algo muy importante también para nosotros a propósito de distintas creencias y motivaciones que pueden estar detrás. A partir del estudio también se fueron viendo otras alianzas bien relevantes. Por ejemplo, nos dimos cuenta en ese estudio que el 73% de las tareas de docente de educación superior pueden ser aceleradas utilizando inteligencia artificial. Tomamos esas tareas, las analizamos junto a distintas universidades y las fuimos separando en 4 grandes áreas. Cómo la IA te puede ayudar para la innovación curricular, la investigación, la docencia personalizada y la gestión académica y estratégica, porque una parte de lo que hacen los profesores también es gestionar proyectos. Nace el proyecto Conectia, con distintas universidades, que busca darle a los profesores herramientas para poder incorporar inteligencia artificial en su quehacer como docentes universitarios. A través de una ruta formativa, promover líderes de comunidades de práctica y la generación de casos de uso donde los mismos profesores fueran generando esos casos. Y estos casos son dados a partir de la experiencia y de su contexto, muy parecido a lo que vimos anteriormente. Y lo más bonito de esto son los testimonios de las personas, porque el gran desafío en el mundo de la educación superior, por lo menos en Chile, eran las barreras que habían respecto a la docencia y al trabajo de la investigación de cómo esto puede ayudar, y tenemos muchos testimonios que pueden también ir revisando cómo esto puede ayudar y cambió algunos paradigmas, lo cual promueve la adopción para que las personas o las universidades puedan incorporarlo. Por otro lado, también el diseño de desarrollo de distintos actores para que esto no se quede solamente en formación es muy importante. Generar un proceso compartido de ideación, setup, iteración y puesta en marcha es muy relevante, y colaborar con distintos actores, como por ejemplo nos tocó colaborar como centro junto a la Cámara Chilena de la Construcción, uno de los gremios también más grandes específicos en Chile, junto a municipios para poder mejorar y disminuir los tiempos en permisología de proyectos de inversión, lo cual promueve justamente la economía. Colaborar con hospitales y municipios en conjunto para poder generar soluciones adaptadas a problemas que puedan tener ellos. ¿Cómo la inteligencia artificial te puede ayudar a problemas? Pilotemos y con eso veamos si es que esto vale la pena seguir avanzando o no. Si no lo hacen instituciones y nadie se atreve, esto queda en nada y nadie entiende muy bien para qué te puede ayudar la inteligencia artificial. Y eso nos permite ir desarrollando las herramientas como para poder ir promoviendo profesionales y capital humano avanzado para tener proyectos mucho más ambiciosos como la TAM GPT, este modelo abierto
de y para Latinoamérica, a partir de la experiencia que tienen distintos profesionales que colaboran en el centro. El modelo lo que busca en esta línea, y hemos colaborado con distintos países acá, es justamente dar un espacio para el desarrollo de inteligencia artificial acá, donde hayan proyectos para que las personas, cuando a Amanda le pidan, ¿no es cierto?, o la llamen para OpenAI, diga, bueno, tú allá puedes hacer plata, pero acá puedes hacer historia. Y aunque suene raro, así hemos convencido a muchos ingenieros de que no se vayan a Google, de que no se vayan a INRIA, de que no se vayan a distintos centros. Esa épica es parte de lo que tenemos que hacer también nosotros. Recapitulando, y solamente para cerrar, que me estoy pasando unos minutos, es importante que la formación sea a partir de diagnóstico y promover los casos de uso. El estudio que les mostraba anteriormente sobre las 100 ocupaciones, actualmente lo estamos expandiendo para México, Colombia, Argentina y Uruguay. Quiero que pronto pase acá, o en la región. Eso tenemos que hacer lo posible, creemos que podemos colaborar en eso. Promover inversión en pilotos y pruebas de concepto entre distintos actores. Efectivamente, la gran barrera para que esto peguemos el salto tiene que ver con que no se ve dónde se puede capturar valor, y cuando uno muestra distintas cosas y colabora, se avanza. Y finalmente, desarrollar la formación a través de proyectos colaborativos. Los proyectos tienen que ser en colaboración con distintos espacios, tienen que ser donde todos se sientan parte, porque si no, efectivamente esto queda encapsulado. Tenemos una posición como Latinoamérica tan pequeña que el estar solos, creo que lo decía Jenna al inicio, estar solos quizás nos va a permitir llegar más rápido, pero el estar juntos nos va a permitir llegar mejor. Ese era el concepto. Así que la invitación es que construyamos el sueño de Amanda, que logremos este sueño en conjunto y que traduzcamos la política en acciones, que ojalá estas acciones hayan inspirado o vayan motivando también a poder desarrollar sus propios planes en conjunto. Desde CENIA estamos muy felices de colaborar, siempre van a tener al sur del mundo un apoyo para que esto pueda hacer, porque esto es una misión latinoamericana. Muchísimas gracias.